Bueno, hace unos años empecé a seguir a Melissa en las redes. Me atrajeron sus posteos, sus fotos, el personaje que construía para presentarse como escritora y una cierta extravagancia. En ese momento ella promocionaba su novela Ninfula, la primera parte de la trilogía de Lo Perdido, que había escrito, maquetado y difundido sola. La contacté para hacer una reseña del libro. Una vez que tuve la novela en mis manos, me despertó admiración el enorme trabajo que había ahí. 421 páginas en tiempos en que abundan las novelas breves. Por supuesto, me cautivó la historia de A y G, su atracción inmediata en una reunión de hospital y también la impecable edición en la que no pude encontrar ni una sola errata. Quedé entonces a la expectativa de la segunda parte de la trilogía, que es justamente la que hoy tengo el honor de presentar, El fondo del mar. Otra extensa novela que Melissa no solo escribió, sino que también editó y maquetó. El título me resultó atrapante, aunque debo confesar que esperaba que se tratara de una continuación de Ninfula. Pero no fue así. Por el contrario, pude entender a las pocas páginas que estábamos frente a otra historia, otro registro de escritura, y que era la pérdida lo que atravesaba los dos relatos. De ahí el nombre de la trilogía, Lo Perdido. Las dos novelas son parte de lo que llamaríamos literatura erótica, es decir, una literatura que pone el sexo en primer plano. De ese género, si podemos considerarlo así, quizá recordemos algunos títulos de esa célebre colección que había hecho Tusquets, que se llamaba La sonrisa vertical, que popularizó muchos textos que habían sido prohibidos o descatalogados, como Historia de O, Madame Eduarda, Las edades de Lulú, Memorias de una princesa rusa, Historia del ojo, La Venus de las pieles o Las amistades peligrosas. Las dos novelas de esta trilogía de Lo Perdido podrían ocupar un merecido lugar en esa colección. Pienso que lo difícil de escribir no sobre sexo, sino el sexo, es decir, hacerlo aparecer con palabras, es que es una de las pocas actividades humanas en las que están involucrados los 5 sentidos. La escritura del sexo tiene que ser capaz de ir mucho más allá de la imagen. El sentido por demás privilegiado por la mayoría de escritores. Y transmitir, por lo tanto, también sonidos, texturas, olores y sabores. Y eso, que ya estaba presente en Ninfula, en este libro, El fondo del mar, resulta deslumbrante. La prosa explora todo el repertorio sensorial, y no solo a partir de la literalidad, sino a través de recursos poéticos, que no están puestos ahí como un ejercicio de virtuosismo, sino para crear una experiencia sensible. De estos destacan asombrosas metáforas, el más potente, para mí, recurso literario, capaz de revelarnos el mundo de nuevo por primera vez, en lugar de explicárnoslo a través de conceptos abstractos. El narrador del fondo del mar no necesita decir que un personaje está triste o siente nostalgia, sino que va a construir una frase cuya desolación o melancolía nos lleve también a nosotros a sentir eso. Voy a darles algunos ejemplos que rescaté, que fui encontrando en el texto. Por ejemplo, de imágenes visuales destaqué algunas, como estas. Los amantes ensortijados encima de la cama eran la ruina de otra cosa. O esta. Los ojos de Paloma parecían lámparas vacías. O el día estuvo espolvoreado con ese oro tuyo. En otro pasaje subrayé esta. Había luna nueva. Era una roca oscura, una sombra tatuada sobre la noche alegre. También se destacan imágenes sonoras, por ejemplo, el atardecer explotó desde ahí, incendiando todo, los ruidos terroríficos de los animales rebotando en el silencio.
o las orugas masticaban las hojas y su música la hizo dormir profundamente. En el plano auditivo, además de las descripciones, también son importantes las melodías y canciones clásicas que se nombran en la novela, desde Lucy in the Sky al himno a la alegría. Esas referencias aparecen para mostrarnos algún detalle que se nos había pasado por alto. Melissa incluso armó una playlist en Spotify que se pueden descargar y escuchar para acompañar la lectura de la novela. De imágenes olfativas me quedo con esta. Hundiría la cara contra su vulva para respirarla como si tuviera puesta una máscara de oxígeno. También consigue poner en primer plano el tacto, el sentido más olvidado de todos. Doy ejemplos también. Ella sintió que su lengua era un extraño animal sin piel. O este otro. Era el abrazo letal del carnívoro sobre la presa endeble, la súbita quebradura. O esta otra, bellísima. Tu mano fue un pájaro tibio volando bajo. El fondo del mar avanza escena tras escena describiendo ensoñaciones, recuerdos de Olivia, su protagonista, deseos y expectativas frustradas. Y en ese recorrido consigue transmitir lo que invocamos cuando pensamos en el mar o en un amor. Un olor, un sabor, una voz, el frío, el ruido del oleaje, la presión de un abrazo. Todo está ahí, trenzado con la ausencia del amante. Es una novela de sensaciones. El verdadero erotismo está en su habilidad para narrar una experiencia física y emocional fundante y transformadora. Hay muchas otras razones que hacen que leer El fondo del mar valga la pena. Voy a ordenarlas sin arruinarles momentos de la trama. Una es la amplia variedad de personajes muy bien construidos que presenta, y con esto quiero decir singulares sin llegar a lo inverosímil. Entre ellos tenemos a Olivia, su protagonista, una psicóloga muy curiosa y lectora que intenta comprender el origen de su tristeza después de pasarse más de un año añorando el reencuentro con Ludovico, su más grande amor, cuyo recuerdo no consigue borrar. Cría mariposas, viaja, pinta de noche cuadros que no termina. Frecuenta un montón de amigos, conocidos, pacientes y amantes que van abriendo las distintas líneas narrativas de la novela. Entre ellos destacan Ludovico, su gran amor perdido, quien nos hace acordar al Big de Sex and the City, un personaje de a momentos odioso para el lector, pero cuyo reencuentro con la protagonista es lo que más deseamos que ocurra. Jano, un amante que solo la llama por teléfono y le pide cosas, a las que ella responde, a veces de manera hostil y a veces de modo amable. De él solo conocemos su voz, persistente en la historia al punto de llegar a resultarnos tan familiar que podamos saber que se trata de él con la primera línea de un diálogo. Agenor, su amigo griego, dueño de un vivero y también criador de mariposas y polillas, que comparte con Olivia la pasión por los lepidópteros y la historia de su amor mayor, Georgios, a quien él también sigue esperando. Paloma, la amiga cinéfila y confidente de la protagonista, que insiste por un lado en darle motivos para que Olivia se olvide de Ludovico y por otro en contarle detalles sobre su relación con un hombre ciego y su mujer. Marina, la amiga muerta, que se aparece en sueños y se convierte en una especie de pitonisa. Pepino, el gato ciego de Olivia, que tiene el protagonismo de por lo menos un personaje secundario. Y una lista larga de pacientes cuyas historias se nos muestran en fragmentos durante las sesiones de Olivia. Otro aspecto interesante de la novela es cómo se aborda el tema de la pérdida. La relación entre Olivia y Ludovico no está idealizada. Por ejemplo, de su gran amor, el narrador es capaz de decir: cada vez que estaba triste pensaba en él, y cuando pensaba en él se volvía triste. O que Olivia se refiere a él como el hombre que amé y no me amó. La figura de la muerte está en esta historia asociada a la pérdida del amor. Ahí aparecen las excursiones de Olivia a la funeraria Venecia, el día que descubre que,
Y cito: pasara lo que pasara, las personas morían. Nunca paraban de morirse. Era algo seguro, estable, tranquilizador. De la muerte se habla mucho en el fondo del mar. Muchas frases me quedaron resonando. Por ejemplo, toda muerte es propia. O la muerte es atravesar un espejo y que se rompa. Atravesar el mar y que se rompa. El fondo del mar también incluye muchas escenas que llamaríamos cinematográficas. La liberación de las mariposas desde un techo, o una madre que arroja peces dorados en una pileta en la que nada su hija. Y esta bellísima imagen: el vestido quedó derramado entre los dos como un gran charco de sangre. El mar se presenta en la novela como una figura erótica. Dice, por ejemplo: tendría 7 años cuando me dejaba penetrar por el mar. Rompía contra mí aquel animal marino, mitad niña, mitad pez. La novela hace un paralelismo entre el mar y el amor, puesto que los dos son, en palabras de Olivia, esto que me hunde y me mantiene a flote. Como conclusión, entonces, quiero decir que El fondo del mar traduce en tramas y subtramas preguntas fundamentales, y entre estas la pregunta por cuál es la naturaleza del amor erótico pareciera ser la que cobra más fuerza. Aparecen en distintos momentos de la historia intentos de definición. Estos son algunos. Del amor se habla tanto porque no se dice. Es eso, lo que no es. Y sin eso tampoco. O bien, los híbridos son producto de un encuentro que parece imposible y suelen ser estériles. Entonces el amor es un híbrido y lo que queda de él es su joya, su cáscara de insecto. Más adelante, en el diálogo entre Olivia y una oruga, encontramos varias definiciones del amor, pero esta es sin duda la concluyente. El amor es una ficción que apacigua. Ludovico es la ficción que yo necesité vivir. Eso es real por un instante, para siempre. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Gracias, Melissa. Gracias, Lorena, por la lectura. Yo estaba confiado en que alguien iba a presentar la novela con su recorrido, con los protagonistas. Pero no quería hacer ese recorrido. Yo quería... Hay algo que vos dijiste que es el tema que me voy a detener. Dijiste que era una novela de sensaciones. Y me parece importante entender que, bueno, justamente, se quiere entender la novela, se quiere entender el texto, querían entenderlo y no lo entendían. Y está bien que eso pase, pero hay una intención en ese querer entender. Lo que a mí me pasó como lector es que, más allá de si se entiende o no se entiende, si cómo va, porque hay un juego absoluto en la trama, hay momentos donde el sueño se confunde con la realidad, que se confunde con el sueño, los textos, cómo juega con las distintas incluso tipografías y demás. Hay un laburo en la escritura, un laburo en la edición, hay un laburo en muchos sentidos. Entonces, lo que me parecía es que en esa necesidad de entender, tal vez hay pequeños detalles que en toda la novela están y que son como puertas de entradas. Y la puerta de entrada de esta novela, particularmente de esta, a mí me parece, es la sensación. Cuando uno se encuentra con una imagen potente que te hace sentir algo. Y yo voy a hacer una especie de elogio, o voy a hacer la lectura que les quiero como compartir, es de intentar que se genere algún tipo de sensación. Uno puede hablar de literatura y hablar de la trama y hablar de lo que es la novela y entonces recomendar que la vayan a leer. Para leer hay que primero comprarla y demás.
Pero me parece que si hay algo que nos toca, eso es lo importante, porque ahí ya hay un lector predispuesto para hacer algo con eso. Entonces, mi objetivo es que se pueda transmitir una sensación con esto que les voy a decir. Entonces, hay una imagen en esta novela que lo dice todo para mí. Son las orugas masticando las hojas. Quédense con esa imagen. Las orugas masticando las hojas. En el prólogo, ¿cómo se dice? Luis Seide dice: porque lo que leemos es la trama de una voz, lo que una voz dibuja al desplazarse, una lengua que busca un cuerpo que busca una lengua, lengua que lame el cuerpo de la pena, pena que da cuerpo a la lengua, y en esa búsqueda espiralada, interminable, se dicen el amor, la muerte, el placer, la melancolía, enhebrándolo todo. Fin de la cita. Entonces, la trama de una voz también puede ser las orugas masticando. Pero el sonido nunca dirá lo que importa, porque el sonido no puede decir su pérdida, e importa la pérdida. ¿Importa el accidente en la estación de tren, por ejemplo? Nadie habla de ello, pero vuelve. En lo ajeno, en una escena en la calle, en miles de situaciones que dicen del accidente sin serlo, como se dice el amor sin serlo, como se dice el amor que puede ser un accidente sin serlo, del que nadie hable porque no puede decir su pérdida. Es la herida después de la herida. Encontrar un rostro en las alas de una mariposa. Un incendio en una cama. Son todas imágenes que la novela aporta. Un cuerpo desnudo, la identidad en el reflejo de un iris. Es estar entre alfileres, como las mariposas eternas, las clavadas entre alfileres. Sin embargo, se puede recordar el sonido de la lluvia y decir, como un dios, esto está bien. Se puede oír una pieza musical, respirar y decir, esto está bien. Pero cuando se oye el sonido de las orugas masticando las hojas, entonces ya no hay que decir. Ese sonido es todo. Es la naturaleza perfeccionando la belleza del ruido que Dios exige. No hay imagen ni semejanza. No hay nada igual al sonido de las orugas masticando las hojas porque no hay recuerdo. Eso solo se escucha en el sueño y en el llanto de un niño, en el sueño que se tiene en el fondo del mar. Sin embargo, podría ser así. Esto es una cita. En el fondo del mar todo permanece quieto, aunque se mueva, idéntico, aunque cambie. Lo pronuncio amor. Esto que me hunde y me mantiene a flote. Lorena lo había rescatado también. Se dice que uno de los objetivos del arte es ser transformador, hacer que aquello que no se consigue por otros medios ocurra. Es obvio para mí que esta novela es parte de una transformación, como las transformaciones que hacen las mariposas. A veces a mí me costó entrar en la novela porque trata de insectos también, pero de lo más humano en los insectos. Virginia Woolf escribió sobre la muerte de una polilla y dijo algo al respecto. Clarice Lispector lo hizo escribiendo sobre una cucaracha. También está Kafka, quien hablando de sí mismo habló de un insecto y entonces nos dio la clave de todo este asunto. No se puede hablar de lo más humano sin transformarse. A veces es transformarse o morir. A veces es morir para transformarse. Por eso cuando las orugas callan, acontece la pérdida, la gran pérdida. Y tras la pérdida, el sonido de todos los árboles cayendo, que es el sonido del mar, que es el sonido de lo inmortal, lo que nadie oye, aquello que está en el fondo del mar. Creo que la novela usa para esto la pregunta por la erótica de la muerte, que es el tránsito de los cuerpos. Hacer ese desplazamiento de los cuerpos, lo que la voz dibuja al desplazarse, como dije al principio citando al prologuista.
Desplazar un cuerpo del cielo repleto de mariposas a la caída, de estar colgado en un árbol a enterrarse. Nadar. Nadar es ese tránsito, esa metamorfosis, es el desplazamiento de un cuerpo hundiéndose y saliendo a flote, hundiéndose y saliendo a flote, hundiéndose siempre. Hasta que se duerme, o no se puede dormir más, hasta los espacios donde los sueños lo tomen todo. Una Alicia que no pasa ya a través del espejo, sino que espera en el fondo del mar, dormida, y mientras muere sueña, y también al revés. Gracias. Gracias, Nico. Me quedo pensando. Bueno, les voy a leer un fragmento. Siempre es un poco difícil elegir en una novela, si elegís un capítulo o un fragmento o distintos fragmentos. Y sobre todo que mis novelas tienen algo de fragmentada de alguna manera, porque juegan con distintos registros, entonces se arma como un rompecabezas. Así que a veces se pueden leer fragmentos por separado como si fueran textos independientes, pero vamos a tratar de darle alguna coherencia. Es un fragmento del capítulo 4, que se titula El talón de Aquiles, y transcurre un día viernes. La despertó el teléfono. Marina estaba muerta. Miró el reloj. A Pepino, que dormía igual que ayer. La juventud no es una vacuna contra la muerte, pensó. ¿Por qué siempre sorprende? Se fue al hospital a ver a Manuel, un paciente amputado. La primera vez lo había visto en la cama, abrazado a sus piernas. El cuerpo tiene la curiosa capacidad de fragmentar sus muertes y seguir viviendo. El dolor es un límite, es brújula, se dijo. ¿Qué dice una úlcera? ¿Qué supura tu herida? Pensó al verlo y se quedó mirando. Así huele morir de a pedacitos, corte. Te quedas con una, perdés la otra. Él hubiera querido que le salvaran la buena, pero eso no se elige. Hay que llorar los propios restos cuando se pierden, y quedan los restos. Corte. ¿De lo perdido? ¿Qué se arma con eso? Él dijo que le quedó la piedra, la buena para nada, la que arrastran los condenados como una bola de hierro. Había nacido sin el tendón de Aquiles, se sentía defectuoso, excepto para mamá. Cuando ella se fue, él se tiró en la cama hasta que la oscuridad subió por los dedos y le comió los pies. Se quedó con ese beso embalsamado en la frente. Corte. Pisar donde más duele y seguir. Había un sueño donde Olivia se veía por el ojo de una cerradura. Se veía mirando a través del ojo que atraviesa el ojo. Al parpadeo de esa luz, que era la vista, encontró algo que llamó oscuridad, un intervalo que adivinó causa de belleza, un antes y un después del párpado, un entre dos. El ojo se vació de todo lo visto, el ojo olvidó, pero lo que vio entonces no fue oscuridad, sino otra cosa. Olivia caminó por un hilo transparente sobre un bosque. Hileras de pinos con punta de lanza se estiraban más lejos, incluso más, hacia lo más azul. Por encima se abrió una llaga de fuego, parecida a una galaxia diminuta. El atardecer explotó desde ahí, abriéndose paso, incendiando todo. Fue de noche. Vio un enorme camión de bomberos. Las víboras se ondulaban, pero el fuego seguía su designio. El cielo ahora morado, el cielo muerto, fue de día. Lo que queda es una belleza culpable, dijo otra voz en su cabeza. La ceniza que había sido bosque, los ruidos terroríficos de los animales rebotando en el silencio, las alas de las aves que avivaron más el fuego, pero no huyeron. Lo último que escuchó fue la sirena lejos, aunque no se veía nada.
Se había despertado a las 6, como el día anterior, como el día siguiente. El sueño volvía, pero no era idéntico. Nunca lo supo. Creyó que era siempre lo mismo. ¿Cómo encontrar lo distinto en la inercia de los días? Ese equilibrio en vos fue algo parecido a la fe. Ahora me avergüenza, como si amara a un muerto o a una piedra. Olivia se quedó pensando en la muerte de Marina. Estaba en el bar del hospital y la luz que entraba por los ventanales le parecía irreal. Esa tarde hubiera tenido que acompañarla. La muerte había dejado un hueco en la tarde. Un vaso cayó al suelo y se hizo añicos. Olivia se sobresaltó. Todo plan es prepotencia, pensó, y recordó el fragmento del libro de Djuna Barnes que le había leído aquella vez a principios de la primavera. Se dijo que eso efectivamente era un recuerdo, la reproducción de Liechtenstein, el abrazo partiendo la casa en dos entre ellos y ella. Altas y muertes, pensó. Todo se reduce al tire y empuje de las puertas. Él quería saber si afuera estaba el sol. La luz entraba por la única ventana a su espalda. Dejaba la persiana baja. Pero quería saber del sol afuera. El sol no era más que un nombre, un dato del mundo. Quería saber de mí la eventualidad del sol. Escondía las uñas porque estaban largas, sucias. Cerraba los puños cuando me veía llegar y yo me daba cuenta y hacía como que no. Salió el sol, decía casi bañado de luz. Salió el sol. Lo dejé en su cama, apretando los puños. Pensé en todo lo que me enseñaste sin querer. Saliendo de ver a Manuel, Olivia se cruzó con Marco en la puerta del pabellón. Sonreía mucho en su ambo azul marino, con su carita de nene en 1,80 m de altura. Lo había rechazado hasta que su aburrimiento la llevó a aceptar un café. Era un modo de hacerse creer que hacía algo para olvidar. Un café. Marco era amable, predecible. Hacía lo que creía que tenía que hacer para conquistar. Ponía su fórmula en acción. Nos entrenamos en el ámbito del romance, nos instruimos, como la primera vez que alguien se mete un cigarrillo en los labios y se atraganta con su beso amargo. Lo repite hasta que ya no hubo un antes de ese primer beso. La habituación de la piel, la forma de caber en la mano, en el hueco de la axila, el tributo de sexo administrado en cuotas semanales, el bla 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 nuestro de cada día. Escuché a 2 hombres en el tren. Uno hablaba de su novia. Ella me regala corbatas, decía. No discutimos, nos llevamos bien, con eso ya está. También hablaba de otra mujer. Una larga aventura con cualquier mujer, distinta, intercambiable, idéntica. Los escuchaba y no quería aprender. Extrañé tu vértigo, la extrañeza de no haber hecho nada para agarrarme semejante enfermedad. Nunca te dije te amo. Del amor se habla tanto porque no se dice. Es eso, lo que no es, y sin eso tampoco. Olivia se dijo que, si al fin y al cabo tanta gente se embarcaba en relaciones pensando que podría funcionar, no había razón alguna para no volver al mundo de las citas sabiendo de antemano que estaba destinado al fracaso. Porque tarde o temprano, pensaba, se termina. ¿Fuiste a ver a Manuel o venís a verme a mí?, le preguntó Marco con una sonrisa que a Olivia le pareció ridícula. ¿Por qué vendría a verte a vos? Porque te gusto. Olivia sonrió con un dejo de ironía. ¿Pensás que me gustás porque no me das bola? Brillante. El destino nos vuelve a cruzar. No creo en el destino. No creo en nada que se vuelva trivial cuando se dice. ¿Crees en algo? En lo que no se dice. Marco la miró desconcertado. Sonrió como era su costumbre y pensó que estaba loca. ¿Conoces el mito de Aquiles?, le preguntó ella. Vi Troya. Bueno, era sabido que Aquiles no iba a llegar a viejo. En una de las versiones, la madre lo sumerge en un río con la esperanza de hacerlo inmortal, pero lo sostiene por el talón porque no se moja y termina siendo su punto débil, donde recibe la flecha que lo mata al final de la guerra. El destino está escrito. Lo que es seguro es que todos nos vamos a morir en algún momento, pero no sabemos ni cómo ni...
No saber hace la vida urgente y el tiempo precioso. Entonces no lo perdamos, dijo Marco y sonrió otra vez. ¿Tenés planes para esta noche? La noche siempre es un plan para sus criaturas. Podríamos ir a cenar. No sé, fue una semana intensa, estoy un poco cansada. Es viernes, ¿dónde quedó lo de no perder el tiempo? Justamente. Si jugamos a la guerra, te dejo ganar, se apuró a decir él. Los dos sonrieron por razones distintas. Era el mediodía. La temperatura subía dando saltos. Antes de irse, Olivia pasó por la puerta del pabellón de clínica. Manuel estaba ahí, sentado en la silla de ruedas. El pedido que había hecho a uno de los enfermeros de ayudarlo a subirse había sido escuchado, y ahí estaban, conversando a la sombra de los tilos. Un rayo de sol le aterrizaba en el pecho, sobre su remera verde raída con manchas de yogur de vainilla. Sus escasos cabellos se erguían alrededor de la calva, y los ojos le brillaban expansivos. Tenía la sonrisa de un niño que está cambiando los dientes de leche. Olivia pensó que era hermoso verlo así. Lo saludó con la mano desde lejos y se fue. Había quedado en almorzar con Paloma. Gracias. That's all, folks.